Base de datos, usos, paquetes de Office y Linux. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en el papel para la recolección de su consulta. En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, que ofrecen un amplio rango de la solución al problema de almacenar datos. Tipo de bases de datos: bases de datos estáticas, bases de datos dinámicas, bases de datos bibliográficas, bases de datos de texto completo y bases de datos o bibliotecas de información química o biológica. Modelos de bases de datos: bases de datos jerárquicas, bases de datos de red, bases de datos transaccionales, bases de datos relacionales, bases de datos multidimensionales, bases de datos orientadas a objetos, bases de datos documentales, bases de datos deductivas, gestión de bases de datos distribuida. Microsoft Office es una suite ofimática desarrollada por Microsoft Corp, una empresa estadounidense fundada en 1975. Se trata de un conjunto de programas informáticos que realizan tareas ofimáticas, es decir, que permiten automatizar y optimizar las actividades de una oficina. A continuación, las herramientas de Office. Microsoft PowerPoint es un programa de presentación desarrollado para sistemas operativos Microsoft Windows y Mac, ampliamente usados en distintos campos como la enseñanza, negocios, etc. Según la cifra de Microsoft Corporation, cerca de 30 millones de presentaciones son realizadas con PowerPoint cada día. Forma parte de la suite Microsoft Office. Microsoft Word es un software destinado al procesamiento de texto. Fue creado por la empresa Microsoft y actualmente viene integrado en la suite ofimática Microsoft Office. Microsoft Office Excel, más conocido como Microsoft Excel, es una aplicación para manejar hojas de cálculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft y es utilizado normalmente en tareas financieras y contables. Microsoft Publisher es la aplicación de autoedición o DTP de Microsoft Corporation. A menudo es considerado como un programa para principiantes o de nivel de entrada, que difiere del procesador de texto en Word, en que se hace hincapié en el diseño y la maquetación de las páginas, más que en la composición y corrección de texto. Microsoft Access es un programa de sistema de gestión de bases de datos relacionados, creados y modificados por Microsoft para uso personal en pequeñas organizaciones. Es un componente de la suite Microsoft Office, aunque no se incluye en el paquete básico. Microsoft Outlook es un programa de organización ofimática y cliente de correo electrónico de Microsoft y forma parte de la suite Microsoft Office. OpenOffice es una suite ofimática que incluye herramientas como procesador de texto, hojas de cálculo, presentaciones, herramientas para el dibujo vectorial y bases de datos. Está disponible para varias plataformas, tales como Microsoft Windows, Linux, BSD, Solaris y Mac. OpenOffice Write es el procesador de texto de la suite ofimática. Write permite exportar archivos de texto a los formatos PDF y HTML sin software adicional, lo que permite que pueda ser utilizado como un editor with eWin para crear y editar páginas web. OpenOffice Calc es una hoja de cálculo similar a Microsoft Excel. Calc ofrece una serie de características no presentes en Excel, incluyendo un sistema que automáticamente define serie de gráficos sobre la base de la disposición de la información del usuario. OpenOffice Impress es un programa de presentación similar a Microsoft PowerPoint. Puede exportar presentaciones al formato SWF, permitiendo que se reproduzca en cualquier computadora con un reproductor de flash instalado. También incluye la capacidad de crear archivos PDF y la capacidad de leer archivos de Microsoft PowerPoint. OpenOffice Base es un programa de bases de datos similar a Microsoft Access. OpenOffice Base permite la creación y manejo de bases de datos, elaboración de formularios e informes que proporcionan a los usuarios finales un acceso fácil a los datos.
OpenOffice Math es una aplicación diseñada para la creación y edición de fórmulas matemáticas. La aplicación utiliza un lenguaje de marcado para crear las fórmulas.